Gonzalo Alonso fue el primer director de Google en América Latina, donde ayudó a la compañía californiana a abrir su primer hub de operaciones en Buenos Aires y expandirse en la región. Antes de eso, lideró equipos en Microsoft, donde fue parte del lanzamiento de productos que formaron la web como la conocemos hoy, dando pie al inicio y auge del comercio electrónico como lo conocemos. Se considera a sí mismo como un emprendedor serial y apasionado de la transformación digital, fintech e inteligencia artificial. Ha dedicado más de 20 años de su vida a predicar sobre la intersección entre tecnología y negocios en todo el mundo. Tras ocupar posiciones directivas en Monsters y Grupo Expansión, actualmente Gonzalo es director general y fundador de Cuentas OK, la fintech mexicana que une el mundo contable con el facturable, y cofundador de Cloudler Time, la primera consultora en transformación digital en América Latina e incubadora de negocios en la región. Mi estimado Gonzalo, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que la agenda está apretada, pero siempre es un placer hablar de tecnología. Y déjame tomar ventaja para hacerte la primera pregunta. Estoy muy contento y muy ansioso de poderte hacer muchas preguntas, pero como tú sabes, siempre el tiempo es apremiante. Oye, Gonzalo, dime en tus propias palabras quién es Gonzalo y qué lo hace diferente en el sector en el cual tú tienes actuación, que es el de la tecnología. Gonzalo es un tipo inquieto de mente y que no se conforma con el status quo. Entonces, cuando ve algo que lo molesta suficiente, no lo puede dejar así, lo tiene que intentar cambiar. Y eso es una bendición y es una maldición. Es una bendición porque siempre tengo cosas que hacer y es una maldición porque siempre tengo cosas que hacer. Entonces, eso es lo que soy. Más en lo humano, me gusta pensar que estoy envejeciendo poco a poco a la persona que me hubiera gustado ser toda la vida, ¿no? Mucho más tranquilo, mucho más relajado, mucho más seguro de mí y mucho más seguro de lo que hago y muy contento con quien soy y con quien parece que voy a acabar siendo en la vida. Entonces, eso es quién soy. Lo que me diferencia particularmente en lo que hago es que desarrollé desde hace mucho tiempo una facilidad para interpretar tecnología a negocios y negocios a tecnología. Eh, y eso, particularmente del 2010, del 2000 a la fecha, es una habilidad que ha sido crítica en los negocios, porque ha habido siempre grupos de personas muy técnicas, muy innovadoras, que quieren hacer negocios, pero no pueden porque son técnicas por sí mismas. Y después ha habido un grupo de personas de negocios que quiere hacer negocios a través de tecnología, pero necesita de estas personas técnicas. Entonces, ser el puente, el traductor entre estos dos grupos, ha sido una de mis especialidades. La otra especialidad que tengo es poder hacer esta misma traducción, no nada más horizontalmente, sino verticalmente. Es decir, tengo la facilidad de poder traducir de generación en generación, por ejemplo. Y eso me ha facilitado como poder trabajar con grupos que son extensivos y muy diversos de personas y que con todas más o menos alcanzamos un nivel de comunicación similar y efectivo, ¿no? Y eso es lo que yo creo que me diferencia. Ahora, para serte honesto, Mario, habría que preguntarle a la gente que ha trabajado conmigo, porque esos son los que tienen, yo creo que mejor observado qué es lo que me diferencia y quién no. A nivel carácter, yo creo que he sido como una montañita rusa. Primero era muy bueno, después el mundo corporativo me enseñó a ser muy malo, y ahora vivo en un lugar ahí en medio, ¿no? Que es un lugar muy sano donde vivir. Oye, Gonzalo, el mundo corporativo, ya que tú lo tocas, ¿no? Eh, y hablando un poco de lo que a ti te tocó vivir en el momento que te tocó vivirlo, Sí. ¿cómo lo ves? ¿Cómo era antes de rígido? Y si ahora el mundo corporativo, tecnológico específicamente, lo has visto que ha recurrido a ser más humano.
porque si algo nos ha enseñado, pues la tecnología es justamente virar a lo humano, pero no lo sé en el mundo de los negocios. Tú qué piensas? Yo soy muy escéptico del mundo corporativo y muy escéptico de los cambios que vaya a tener. A ver, el mundo corporativo que yo viví, primero tengo que estar profundamente agradecido con lo que viví porque todo lo que soy se lo debo en gran parte a esa etapa de mi vida, ¿no? Entonces no quiero sonar como que estoy escupiendo este, en los lugares que me vieron y que me ayudaron a crecer. Pero sí que cada vez comprobamos más que el mundo corporativo es muy limitativo y muy, muy demandante. Entonces, a ver, muy limitativo porque, por ejemplo, hasta hace 12 meses, la mayoría de los corporativos te hubieran dicho que era imposible trabajar de manera remota transversalmente en la empresa, ¿no? Y yo creo que eso aplica para algunas industrias, ¿no? Ciertamente, pero no para las de tecnología. O sea, las de tecnología hace mucho pudieron haber resuelto, haber tenido, si quieres, no home office todo el tiempo, pero sí modelos híbridos y hubiera funcionado muy bien. Pero, pero como siempre vivimos con una carga social que es difícil despegarte de ella y los humanos también no te creas que todo el mundo quiere quedarse en su casa o quería quedarse en su casa, o sea, era un tema. Pero más allá de eso, creo que los corporativos tienen objetivos corporativos, filosofías corporativas y así las viven. Y los humanos, y estas no son compatibles necesariamente a los humanos. Los humanos tenemos otras necesidades y otras dimensiones. Entonces, creo que si quieres ser feliz, tienes que hacer lo que te gusta. Y en un corporativo no necesariamente vas a hacer lo que te gusta. Vas a hacer lo que al corporativo hace feliz. Que está muy bien. Nada más que es una decisión, ¿no? Hay muy pocas personas que hacen la X, ¿no? O sea, hay muy pocas personas que hacen lo que les gusta en un corporativo. Por supuesto, casi todas te van a decir que están muy felices, pues porque además es la única realidad que conocen, ¿no? Pero bueno. Y por último, creo que los corporativos te siembran un falso sentimiento de seguridad, porque crees que porque eres vicepresidente del esto o porque eres director del otro, nadie te va a tocar hasta que te toca, güey. Y el día que te toca, entonces, como que todo el mundo desearía haber perseguido alguno de sus gustos personales para tenerlo desarrollado y poderte dedicar a eso en la vida, porque a veces es difícil a los 50 ponerte a emprender o ponerte a hacer lo que te gusta en la vida si no te has preparado para hacer lo que te gusta en la vida. Entonces, a eso me refiero con limitativo, ¿no? Claro. Em, y este falso sentido de seguridad lo veo sobre todo en personas más jóvenes y desearía que fueran un poco más despiertos. O sea, no son sus compañías, son la de un conglomerado de intereses. Y tus intereses no siempre van a estar alineados a ese conglomerado. Y en ese sentido es donde soy escéptico, ¿no? Claro. Este, entonces, como todo en la vida, creo que si eres muy consciente de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, todo bien, ¿no? Creo que el problema lo tienen un poquito más los que están navegando en piloto automático y nunca se han cuestionado nada de esto. Y un día entra una crisis y te cambia la jugada y pues ahí es donde empieza el dolor, ¿no? Entonces, creo que está súper bien mientras todo esto que acaba de decir lo tengas muy, muy claro y de manera muy objetiva. Y Claro. así el día que te pasa, pues o tienes un plan B o estás preparado para ese cambio, ¿no? Claro. Oye, Gonzalo, una de las cosas que a mí personalmente, yo tengo un tiempo de conocerte, evidentemente en un pedazo de tu carrera profesional, y cuando yo te invité a platicar un poco de tecnología y de creatividad, te planteaba una pregunta que para mí es la pregunta, ¿no? A mí me Ajá. gustaría hacérselo a una persona como tú. Teniendo tú tantas, digamos, tantas competencias creativas, siendo tú con este background de estar trabajando tanto, hay personas que no lo van a saber y lo vamos a dejar un poco en misterio,
Pero yo sé que tú trabajaste un tiempo en el radio, que tenías tu programa de reggae. Esto pocas personas supongo que lo saben. Y Sí, que sobre todo porque ya adicionalmente, nadie escucha radio, ¿verdad? Entonces, además ya nadie escucha radio. Y adicionalmente también veo que a mí me tocó coincidir contigo sí, haciendo concepto creativo de la vieja escuela. Y yo siempre te he entendido como esta persona, como este ambidiestro, que tienes la posibilidad de ir de la creatividad, pero pocas veces me he encontrado con un perfil como el tuyo, es decir, un creativo creando en el entorno tecnológico, que puede ser dramáticamente técnico. ¿Tú cómo crees que esto te ha ayudado y si es que te ha ayudado en todo el desarrollo de tu me, me- carrera en la parte técnica o tecnológica? me ha ayudado y me ha perjudicado las dos cosas. Y paso a explicar. Y lo digo abiertamente y lo digo muy orgullosamente. Antes de iniciar mi carrera corporativa per se, trabajé de creativo en agencias que no son muy conocidas y tampoco lo hice por mucho tiempo. Soy muy honesto. Entonces, no, todo lo que voy a decir ahorita no pretende descalificar ni criticar el mundo creativo. Pretende dar nada más una perspectiva desde donde yo lo viví y cómo fui evolucionando, ¿no? Em, y efectivamente, yo creo que en este rollo que te decía de ser traductor, ese es en otra área en la que puedo ser muy ambidiestro, como tú dices, tengo esas dos habilidades, ¿no? Entonces, cuando trabajé de creativo, me di cuenta que como todo lo que te gusta en la vida, me sobrealimenté de mi lado creativo. Y eso quiere decir que dejé de ejercer un poquito el músculo más de negocio y el más formal, digamos, del proceso, y me entregué completamente a la parte meramente creativa del proceso, a tratar de bajar conceptos que tuvieran una aplicación real de negocios, y que mantuvieran este carácter muy lúdico de creatividad. Y me di cuenta que, sobre todo aplicado a la publicidad, yo en lo personal tenía muchas limitantes. La primera es que soy terriblemente neurótico. Terriblemente neurótico. Y los procesos creativos, especialmente los tradicionales publicitarios, requieren de mucho juego en equipo. Este, y eso, pues, si eres muy neurótico, no lo facilita. La segunda es que también mucha gente no sabe esto, em, pero yo soy disléxico. Y es por eso que me endulzo tan fácil con el mundo creativo, porque no me obliga a pensar disciplinadamente en orden, en estructura, en una serie de cosas, ¿no? Entonces, estando ahí me di cuenta, y creo que no lo digo arrogantemente, sino lo digo como algo que percibí y percibieron los que me rodeaban. Creo que era medianamente bueno haciendo creatividad, pero sobre todo ayudando al proceso creativo. Y ahí es donde yo me empecé a dar cuenta, o sea, creo que era mejor, eh, en el título director creativo, creo que era mejor director que creativo. Y eso es algo que empecé a reconocer yo solo, y empecé a reconocer que tenía una necesidad de estructurarme y de formalizarme en la manera en la que eh, me aproximaba a los negocios. Y justo ahí, Mario, es cuando entro a un Microsoft, que todavía era un Microsoft muy, muy poderoso, finales de los 90, y me dan muchísima de esa estructura de negocios que me faltaba. Y lo que yo le traje a ese mundo fue que ese mundo pues nunca había participado del proceso creativo. Siempre dependía de un tercero para poder hacer, o por lo menos parte de la decisión o parte del aterrizaje creativo. Entonces, lo que me empezó a pasar, ¿no? Es que en esas juntas no solo tenía las habilidades de negocios, que era algo que se esperaba en esas juntas, y que tuve que ir desarrollando mucho más, ahorita te platico, eh, Ujú. eh, pero tenía esta otra parte creativa que sorprendía mucho a la gente, de poder resolver problemas
pensando fuera de la caja y poder plantear soluciones que pues nadie las había pensado y que tenían un ejercicio práctico que resolvía problemas, que eso es muy importante, ¿no? O sea, no nada más se trata de pensar cosas al pedo. Claro. Y en ese sentido me ayudó mucho. Eh, Ahora bien, ya estando en Microsoft tuve muy buenos coaches, ¿no? Y muy buenas personas que me ayudaron a guiarme. Y lo que mi historia en Microsoft una y otra vez es que me piden que haga finanzas y haga finanzas y haga finanzas hasta que acabo prácticamente un año de mi vida haciendo puras finanzas. Y yo no entendía por qué querían que dedicara tanto tiempo de mi vida a esa parte, ¿no? Y claro, te cuesta reconocer, o sea, no sabes lo que no sabes, ¿no? Claro. Y lo que yo no sabía ahí en ese momento es que cosas tan básicas como usar bien Excel, pues no, eso no entra dentro del catálogo de habilidades creativas. De hecho, Claro. Sea lo que te refieres. de hecho está un poco contraindicado. O sea, no necesariamente quieres que tu director creativo sea un mago en Excel. Claro. Este, sobre todo si piensan más para allá. Yo creo que ahorita tiene un poco más de sentido, pero hace muchos años no. Entonces, cuando tuve que empezar a ese proceso de educación formal de negocios práctica, o sea, abre el Excel, formula el Excel, plantea un negocio, modela un negocio, interpreta un Excel, interpreta un estado de resultados, o sea, toda esa parte de negocios, ¿no? Que en los negocios lo llamamos responsabilidad de P&L, que el P&L es el estado de resultados. Para poder tener responsabilidad de P&L tienes que pasar por ese proceso. Entonces, pasé aceite francamente unos años de mi vida en donde, además en ese momento, Microsoft era muy riguroso. Era una universidad muy buena, pero muy rigurosa y con muy poco margen de error. Entonces, la presión para un disléxico que tuvo que empezar a pasar por este proceso y graduarse lo más rápido posible para poder eh, llegar a las demandas de los skills que necesitaba el negocio. La verdad es que no se lo deseo a nadie, fue muy angustiante, fue muy duro. Esto no sé si está bien o está mal, pero es de esta generación que dormíamos en la oficina tratando de dominar una serie de habilidades, ¿no? Para poder dar el estándar que era esperado de nosotros. Y ahí es donde creo que todos esos años de echar la flojera de negocios me costó. Ahora, claro, estas dos historias se juntan cuando yo logro desarrollar medianamente bien mis habilidades de negocios y se junta con las habilidades creativas. Y yo creo que lo mejor de mí en ese momento, desgraciadamente, ya no lo vio tanto Microsoft, lo vio relativamente poco Microsoft. Porque justamente cuando estaba empezando a subir muy rápido en Microsoft y que parecía que me iba a ir de México y me iban a dar otras posiciones y demás, pues recibo una llamada de Google en donde me dicen, vente para acá. Y para serles honesto, en todos mis radares de negocios en Microsoft ya aparecía Google y era un negocio que me interesaba mucho y me parecía muy atractivo. Y por más amor que yo le tenía a Microsoft, porque tenía 10 años trabajando para ellos, probablemente un poco menos, me voy a Google. Y Google fue la combinación perfecta de esos dos factores. Google necesitaba a alguien que tuviera todo el lado izquierdo del cerebro para negocios y para estructurado y para poder empezar una región y para poder hacer cosas así. Y necesitaba un lado derecho que fuera muy creativo para resolver todos los problemas que había que resolver para poder echar a andar esa región, ¿no? Claro. Y yo por eso creo que donde más maduro estuve de esos dos elementos y donde empecé a resolver cosas a otro nivel fue en Google. Por ejemplo, en Google me piden que abra un hub de habla hispana y un poquito todos pensaban que como era mexicano iba a decir México. Y nos aventamos un análisis increíble que abre el tercer hub a nivel mundial de Google
en Buenos Aires. Y sigue vivo y sigue dejando muchísimo dinero y sigue muy funcional, a pesar de que Buenos Aires es muy disfuncional. Entonces, por ejemplo, tú no me decías, ¿seguro quieres hacer eso, güey? O sea, ¿seguro vas a sentar ese negocio ahí? Y yo les decía, sí, porque el análisis, o sea, olvídense su percepción. El análisis no solo valida la idea, sino la potencializa, ¿no? Y sí, es una idea muy innovadora, muy loca, igual y muchos no lo hubieran pensado, pero muchos tampoco se hubieran aventado el análisis. Y ese tipo de cosas, creo que medianamente las hice bien en Microsoft en algunos rollos, pero nunca ya a este nivel de performance y a este nivel de ejecución como las logré hacer en Google, ¿no? Entonces, creo que lo mejor, o sea, de esos dos mundos se viene a poner en Google, y por eso acabo haciendo cosas muy locas. Por ejemplo, un momento en Google me pidieron que fuera a la inauguración de Google China y los ayudara con unos negocios ahí. Y cuando les dije, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué un mexicano? Yo no hablo mandarín, no hablo cantonés, no. He ido a Asia, pero de paseo, o sea, por privilegio, no por trabajo ni porque lo merezca. La respuesta fue porque necesitamos a alguien creativo con la suficiente estructura como para armar estos negocios, ¿no? Entonces, un poquito fue, y si te pones a pensar, los latinos deberíamos de tener más de esto dentro de nosotros, ¿no? Porque tenemos como la picardía esta latina combinada con el mundo muy sofisticado de negocios que vivimos en algunos de nuestros países, como México, Brasil, Argentina, Colombia. Entonces, la deberíamos de tener más. Sin embargo, creo que como te dan a escoger en la vida, no todos tienen la oportunidad que yo tuve de desarrollar los dos tracks. Y lo que te digo por escoger en la vida es normalmente o te piden que seas de negocios o te piden que seas creativo. Pero yo creo que eso es una visión muy binaria de tu formación, ¿no? Entonces, un poquito como lo explico, Mario, tengo muchos amigos que hacen una carrera muy de ingeniero y después se avientan una maestría en economía, por darte un ejemplo, ¿no? Y creo que lo que están tratando de hacer en su cabeza es contrarrestar ese mundo, o sea, vienen de 5 años de ingeniería y la forma de contrarrestarlo es irte a economía, que es como la filosofía de los números, es como la filosofía de todo eso detrás, ¿no? Y eso es un poco lo que me pasó a mí. Y la fortuna que yo tuve, y eso lo tengo que decir súper abierto, tuve muy buena escuela de creatividad y todo eso, contigo y con muchas otras personas muy talentosas. Y después llegué a una gran escuela de negocios y no me la cobró, porque lo que Microsoft fue para mí fue un MBA de negocios que no me cobraron. Incluso estuve en un programa que se llama Leadership dentro de Microsoft, en donde en 2 años me hicieron un MBA. O sea, fue un MBA interno. Entonces, la verdad es que la preparación que tuve, no todo mundo lo puede hacer porque no todo mundo se puede dar el lujo de cuando está ya empezando su carrera formal, profesional, tomarse 2 años para irse a educar como yo me eduqué. Además, con Bill Gates, no manches, o sea, es así como... Eh, entonces sí creo que esto que tú decías, estas dos habilidades, es algo que sigo teniendo. Y ahora en esta última etapa de mi vida, no sé si última etapa de mi vida, pero última etapa más Déjame, profesional de mi vida. déjame preguntarte algo antes de que vayas Sí, para allá, porque me está llamando mucho la atención, me brincan muchas preguntas, pero particularmente me gusta algo que dices porque dices, bueno, pues sí, tengo esta posibilidad de trabajar con estas dos competencias que tengo y la gente que nos está oyendo es gente que pues intenta hacer un poco lo que tú haces, pero sí. lo que tú dices es que, pues modestamente, dices que eras un gerente que tenía esa oportunidad, pero después te contrata Google. Dime una cosa, y déjame ponerlo así, porque me gustaría que lo vieras desde esta óptica. Google sí contrata a las personas más inteligentes del mercado. Si es así, esta falta de pericia, parece que en Google no es falta de pericia. Y esto lo digo por la audiencia que piensa muchas veces en esto, como que las competencias creativas son competencias como mordaces, como que te obligan a hacer cosas. Y si Google te da esta posibilidad de contratarte, no creo que sea un déficit, pero coméntamelo tú.
No, yo tampoco creo que sea un déficit, tampoco creo que Google contrate a los más inteligentes, porque, o sea, hay ciertas métricas en donde sí, o sea, tienen, por ejemplo, nadie tiene más PhDs per cápita que Google, ni la NASA, güey. O sea, eso sí tienen acorralado una cantidad de talento muy, muy eh, específico, que es increíble, ¿no? Lo que creo que Google es muy bueno haciendo y ha invertido muchísimo dinero. Yo fui parte de algunos de estos proyectos y son muy interesantes y ahorita te platico unos resultados. Es entendiendo qué hace clic en Google para que seas exitoso. Y eso es un poquito diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estuve en un proyecto en donde cuando yo entré a Google, acuérdense que esto es Google antes incluso de que se hiciera público, entonces hace mucho tiempo. Queríamos entender si sí la política de contratar solamente personas que tuvieran maestrías era la correcta para contratar a los más inteligentes. Este, y después de un estudio de casi 2 años y de múltiples millones de dólares y con grupos de control, con grupos de estudio, con grupos de estudio dentro de Google y fuera de Google, muy, muy complejo. Básicamente nos dimos cuenta que hay 3 factores que en Google hacían a una persona exitosa o lo ayudaban a ser una persona muy exitosa, una estrella lo llamábamos, ¿no? Y las 3 no tienen nada que ver con educación. La primera es viajes. Las personas que eran muy exitosas en Google tenían una cantidad promedio de viajes mucho mayor al del número promedio de la población en cualquiera de sus países. Incluso tenían periodos extendidos de tiempo viviendo fuera de su país, que los considerábamos como viajes extendidos, eh, porque nunca pasaban de 3 años, por ejemplo, o 2 años, pero esto es el clásico que se fue a estudiar y regresó, como yo, ¿no? Que fui a Canadá y regresé. Después, múltiples idiomas. Y múltiples idiomas es porque para estar en los ambientes tipo Google necesitas mucha plasticidad y los idiomas te dan mucha plasticidad y diversidad. Y eso te ayuda para escuchar, te ayuda para procesar nuevas ideas, te ayuda para expresar nuevas ideas, una serie de cosas. Em, el tercer factor, este, tenía que ver con algo que llamamos googliness, ¿no? Pero lo puedes traducir a algo único, ¿no? Y todas estas personas tenían algo único que los diferenciaba de la gran mayoría de la población y que era fácilmente reconocible. O habían ganado una medalla olímpica, o habían llegado a las Olimpiadas, o habían escrito un libro, o habían, ¿no? Ujú. Eh, y todo esto los hacía algo, les daba una capa que las demás personas no tenían, que la llamamos diversidad inteligente. Y esta diversidad inteligente es la que los hacía estrellas bajo ese ambiente, ¿no? Entonces, no sé si Google contrataba a los más inteligentes, pero rápidamente sí se dio cuenta cuáles eran los que funcionaban mejor en ese sistema inteligente. Eh, y ya que entras a ese sistema, el sistema mismo se encarga de potenciarte. Entonces Google nunca para nada vio todas mis dimensiones creativas como algo limitativo. Al contrario. De hecho, estoy seguro que si yo me hubiera quedado en Google más tiempo, hubiera acabado más lejos del área de negocios y más cerca de los proyectos creativos. Y lo que estaba por decirte hace rato era que ahora en esta etapa de mi vida me encuentro regresando más a los procesos creativos y poco a poco abandonando los de negocios. ¿Por qué? Porque la edad te lo exige. O sea, eres menos bueno haciendo un Excel a los 50 años que a los 30, perdón, pero es cierto. Entonces, a mi edad que toca delegar súper bien para que esas cosas, ya nada más me paso revisando, analizando, interpretando, ¿no? Y tengo un grupo súper talentoso de personas que me rodean, que son las que hacen todas estas actividades muy extenuantes que yo solía hacer y que ya honestamente no tengo ni el foco ni la energía para ser mejor que ellos, ¿no? Entonces delegas, ¿no? Y entonces ahora me encuentro otra vez como mucho más cerca de
los procesos creativos de lo que estaba hace un tiempo, ¿no? Es curioso. Pero para los que nos están escuchando, para nada es limitativo, es decir, es un gran puente a lo que sigue. Lo que sí diría es que una característica muy común de todos los que somos muy creativos es que somos poco disciplinados en áreas de negocios. Hay que disciplinarse, ¿no? Claro. Gonzalo, platícame por qué te enamoraste de la tecnología. O sea, muchos de los que trabajamos donde trabajamos, nos enamoramos de la tecnología porque empezamos a convivir con ecosistemas digitales, empezamos a convivir con textos, empezamos a convivir con revistas, con artículos, con pensadores, ¿no? Negroponte. Me acuerdo mucho del Ser Digital. Ya después te voy a pedir que nos platiques un poco de tu libro. Pero por qué Gonzalo se vincula con la tecnología? Porque me doy cuenta que la tecnología cambia vidas, Mario. Cambia vidas de verdad. Y a una escala impresionante, ¿no? Desde Microsoft, que empecé a tener productos como Messenger y como Hotmail, un, un- un día estábamos lanzando una versión de Messenger y pegó el huracán Katrina en Estados Unidos, ¿no? Y la única forma que tenían muchas personas de comunicarse era con su MSN Messenger. Y cuando nos empezaron a llegar los reportes de la gente que estaba siendo salvada porque pudo comunicarse con Messenger, te das cuenta cómo la tecnología va mucho más allá de conectar a personas, les cambia la vida, ¿no? Eh, y bueno, desde las formas más sutiles, o sea, Office nos cambió la vida a todos, ¿no? Windows nos cambió la vida a todos. Microsoft como compañía tecnológica me cambió la vida a mí y a muchos. Entonces, cuando yo tengo esta realización, y ahí sí desde mi etapa creativa me doy cuenta que para cambiar las cosas a la escala que a mí me gusta cambiar las cosas, necesitas de tecnología, me enamoro de ella. Pero mucho más antes que eso, te platico que yo soy producto de una mamá que se divorció en los 70s, y de un papá que nunca estuvo presente. Entonces mi mamá tuvo que chambear durísimo y en mí siempre vio desde chiquito un interés por tecnología y eso te lo puede decir ella. Dice que tenía menos de un año y mi juguete favorito era una calculadora, por ejemplo. O sea, es tipo de cosas como muy, muy sutiles. Y cuando le toca a mi mamá escoger a dónde me va a mandar, por ejemplo, un verano, me manda un campamento de computación de Atari en los 80s. Y ahí es donde tengo mi primera computadora por 2 meses y donde aprendo a programar Basic y Logo y los primeros, que ya no se usa nada de eso, por supuesto. Y ahí tengo mis primeras realizaciones muy ingenuas, muy, muy naive, de cómo la tecnología puede cambiarte la vida y cambiar vidas, ¿no? Y después esas semillitas que quedaron muy bien sembradas durante mi niñez y adolescencia, cuando soy adulto, germinan y maduran en una forma muy, muy fuerte, ¿no? Y después hay algo que no te lo puedo explicar, pero es muy natural, pero a la tecnología le entiendo. No soy ingeniero, pero tengo habilidades profundas de entendimiento de tecnología. Entonces, y eso no lo practiqué, no lo ensayé, no, es algo que se fue dando. Entonces, cuando entro a proyectos, a trabajar a proyectos de Microsoft, fue natural, o sea, todo eso que se venía gestando dentro de mí germinó de manera natural y empezó a dar frutos de manera natural y muy, muy, muy acelerada. Y tuve la profunda fortuna de que el grupo de personas que eran mis mentores y me servían como instrumentos de crecimiento alrededor mío, eh, canalizaron esto de manera positiva y me impulsaron, ¿no? Claro. Gonzalo, una de las cosas que a mí me hubiera gustado hacer es echarme una cerveza contigo y que me hablaras de la revolución horizontal, que me parece
genial, o sea, solamente conceptualizar el título me viene un montón de conceptos a la mente, pero me parece que está genial el título para poder decir, y yo creo que es muy vigente, lo que está pasando. Platícame de tu libro. ¿Qué es? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué te dio por escribir un libro de tecnología, de visión de lo que iba a pasar con cómo iba a explotar la tecnología en las casas de todos nosotros antes de tiempo? O sea, si bien es cierto, no quiero que parezca cliché, pero sí me parece una idea sugerente. Platícame de ella. Fíjate, primero, honor a quien honor merece, lo coescribí con Alberto Arévalos, que es un amigo personal y un otro referente en Latinoamérica de tecnología, al cual le mando un saludo. Y lo que nos empezó a pasar es que Alberto y yo estábamos en medio de este huracán, ¿no? De este torbellino, y veíamos, Mario, y les estoy hablando para que todo el mundo más o menos, eh, esto es hace más de 10 años, o sea que hace como 13 años, de hecho. Entonces, y estábamos en medio de este torbellino y nos dábamos cuenta que todo el material que leíamos, Mario, de lo que estaba ocurriendo, del fenómeno digital, era de dos vertientes. De la vertiente europea de pensamiento eh, y la vertiente europea de pensamiento tiende a ser un poquito más filosófica, un poquito menos práctica en ese entonces. Ahora se han vuelto un poco más prácticos por temas de privacidad y muchos rollos, pero y estaba y entonces ahí agarrabas unas cuantas tendencias que estaban pasando, sobre todo francesas, inglesas, italianas, ¿no? Una que otra alemana, y ese era un grupo de tendencias. El otro el grupo de tendencias era el de agenda setting que evolucionó en Estados Unidos, ¿no? Y entonces ahí Kevin Kelly, ahí Negroponte, y hay todo ese grupo de locos de MIT y de Stanford y todas esas universidades. Pero esto, ya estábamos en 2000, probablemente 7 en Latinoamérica, y todavía no había un texto de latinoamericanos para latinoamericanos explicando el fenómeno de Internet. Y yo estaba dando conferencias por todas partes y evangelizando de Google por toda Latinoamérica, y la gente me preguntaba y me preguntaba, y yo leía y leía, y tuve contacto con los papás de Internet, ¿no? Sobre todo con Vinton Cerf, que es el que además escribió el prólogo del libro, y sigo siendo muy amigo de él. Em, y con Alberto dijimos, vale la pena escribir este texto porque es un documento académico que le permite a las generaciones que siguen entender qué pasó. Entonces, por ejemplo, el capítulo que más se lee del libro es el capítulo donde explicamos cómo los internautas llegaron a Internet. Porque mis hijos y los hijos de mis hijos van a llegar a un mundo ya poblado de internautas. Pero en el mundo que tú y yo crecimos, no había internautas, o sea, no todos eran internautas, tuvimos que poblar el Internet. Y por ejemplo, en la Revolución Horizontal explicamos cómo, o explico cómo cuando yo empecé a usar Internet a finales de los 80s, había secciones amarillas de Internet. Entonces, cuando tú querías buscar un sitio, buscabas comprabas un directorio, una sección amarilla, y ahí venían todos los sitios registrados con una breve explicación de qué se trataban, y ahí buscabas, pues no había buscadores efectivos de Internet. Yo sé que esto le cuesta mucho trabajo a mucho de la audiencia entenderlo, pero bueno, no existía nada, nada de esto, ¿no? Entonces, eh, cuando escribimos el texto, en gran medida fue para tratar de dar contexto y de dejar un documento histórico eh, desde una perspectiva, primero práctica, porque nosotros lo estábamos viviendo, pero segundo, la verdad es que y aquí me di yo un lujo personal y pude usar todo mi conocimiento de semiosis y de comunicación que estudié en la carrera en un libro académico. Y le pusimos la revolución horizontal porque nos pareció que es la primera revolución en el mundo que no ocurría de manera verticalizada.
sino que ocurría transversalmente y que cruzaba todo, inclusive lo que en ese momento no percibíamos que cruzaba horizontalmente. Y ahí empezamos a hablar de algo que ya se habla ahorita muy comúnmente, pero ahí hablo mucho del concepto de peers o pares, ¿no? Y cómo interactúan estos pares y cómo funciona Internet. Y hasta la fecha, la revolución horizontal se utiliza en varias universidades de Sudamérica, en carreras de comunicación, en carreras de ingeniería, para que los alumnos académicamente entiendan cómo se configuró Internet y por qué se configuró así. Claro, Entonces, valioso. sí. Gonzalo, estamos llegando a la parte final, se va rapidísimo la charla y además súper amena. ¿Por qué no me cuentas de Clojure Tank y de cuentas OK? ¿A qué dedicas tu tiempo ahora? Claro. Mira, cuando mi última chamba corporativa fue de vicepresidente ejecutivo de Grupo Expansión para todo publishing eh, y todo ventas y todo mercadotecnia. Y cuando vendimos Grupo Expansión, yo ya tenía un plan con mi esposa de no volver a trabajar, porque ya empezaba a oler lo que los otros años más adelante iban a traer, ¿no? Entonces, la verdad es que no quería regresar al mundo corporativo, quería tiempo para algunos de mis proyectos. Y decidí que como todo artista necesita un lienzo para empezar a pintar. Y ese lienzo decidimos que iba a ser una consultora. Y en ese momento nos pusimos a investigar cuál era el futuro de las consultoras, ¿no? Y hace 7 años captamos un concepto que en ese momento era completamente europeo, inglés, que era Digital Transformation. Entonces me fui a Europa a entenderlo con Loren, nos los trajimos de Europa y abrimos Clojure Tank y la posicionamos como la primera consultora de transformación digital en Latinoamérica, porque así lo era además. Me hablaban de Microsoft, me hablaban de Oracle, me hablaban de SAP y me decían, oye, te quiero contratar, pero no sé bien qué haces, ¿me explicas? Les explicamos lo que ahora es el framework básico de transformación digital. Y trabajando con clientes y trabajando con socios y trabajando en muchos proyectos, evangelizando en muchos proyectos, eh, eh, y viendo a mi gente sufrir con las finanzas, con la administración de las finanzas en México. Y te digo que no, no, el status quo no es lo mío. Cuando hay algo que me molesta lo suficiente, lo tengo que cambiar. Entonces, me di cuenta, Mario, que el tiempo de mi socia y de la mitad de la compañía, que éramos 4 o 5, se dedicaba a pagar cuentas, hacer facturas y y administrar la compañía. Y dije, eso no manches, no es posible que una pyme, ¿no? Digo, si lo hace Microsoft, lo entiendo. Facturan billones de dólares, ¿no? Pero nosotros que somos de este tamaño, no puede ser que dediquemos tanto tiempo a hacerlo. Y entonces hablé con uno de mis socios que me ha acompañado en muchas travesuras tecnológicas y creamos Cuentas OK. Cuentas OK es una fintech mexicana, es una plataforma administrativa en la nube que lo que hace es te ayuda a controlar tu empresa dándote acceso a todas tus facturas y de ahí controla tus facturas y con eso controlamos tus cuentas por cobrar y tus cuentas por pagar. Y con eso en una sola plataforma puedes tener tus facturas, pagar tus facturas, cobrar tus facturas y hacer tus facturas. Todo en una sola plataforma. Y lo que empezó como un proyectito, como algo para mi equipo, para que no se encerraran una semana y media al mes o 2 semanas al mes a hacer todos estos procesos, acabó siendo una fintech que ahora está evaluada en un poquito más de 10 millones de dólares, transacciona un poquito más de 3 mil millones de pesos, y pues tiene un chorro de clientes que hacen todos esos procesos administrativos ahí adentro. Entonces, me desprendí de Clojure Tank y llevo algunos años dedicado en cuerpo y alma a Cuentas OK.
donde dirijo la empresa y la fundé también. Y pues ahí soy un empleado más de Cuentas OK que está tratando de hacerla exitosa. Oye, Gonzalo, pues o sea, me dejas choqueado con un montón de puntos interesantes que ha pasado. Yo te dejé de ver hace pues, una buena cantidad de años. No me sorprende, me da gusto que estés rodeado de juguetes. Veo allá atrás juguetes. Sí, sigo. Sí. Y los que no ven, mira, acá hay otros. Y así, sí. Qué Estoy todo joya. rodeado de juguetes. Yo me acuerdo mucho de un calendario que tenías que se le pasaban las hojas día a día y era un chiste. Yo me Sí. con Mafalda y Y cosas que... como me gusta reciclar las cosas, ¿sabes lo que hacía con esos calendarios? Guardaba las hojitas y después los mandaba a encuadernar. Qué joya. Este, y por aquí en la casa tengo algunos de esos encuadernados, sí. Oye, Mario, muchas gracias por el espacio, gracias a tu audiencia por aguantarnos tanto tiempo. Un verdadero placer reconectar contigo y lo que necesites, pues aquí estoy con mucho gusto para ayudar a la comunidad. Espero que no sea la última vez. Ya tendremos tiempo de ponernos al día. Te agradezco muchísimo. Un abrazo sincero y gracias por el tiempo. Amarillo, un abrazote, que te vaya muy bien. Un abrazo, mi querido Gonzo. Bye.